Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a viernes. Hoy viernes estamos celebrando 21 de marzo, viernes 21 de marzo, día de la prima y de la vera. La prima y la vera son la primavera. Hoy inicia supuestamente ese ciclo que se le llama solsticio de verano, solsticio de verano. Estamos celebrando a Santa María Francisca de las Cinco Llagas Mística en el año 1791. Bendiciones a todas las franciscas, a los franciscos que tenemos aquí. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día viernes de gracia y bendición. Dios los colme de gracia y fortaleza. Bendiciones a todos, bendiciones a todas en el Señor. Que el Señor nos mire con su misericordia en este día de Vía Crucis, ayuno y abstinencia en el Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos. 3, 4. El día de Pentecostés, en un aposento alto. El día de Pentecostés, en un aposento alto, se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Se reunieron los discípulos, pidiendo Espíritu Santo. Y la Madre de Jesús, que estaba entre los santos, y la Madre de Jesús, estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María Francisca de las Cinco Llagas, mística en el año 1791. Nació en Nápoles, Italia, en el 1715.
Su padre era un tejedor, hombre de, de terrible genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante los misteriosos sueños que había tenido, le, le consultó su caso a San Francisco Jerónimo, el cual profetizó que tendría una hija a la cual Dios le, habría, le hablaría por medio de revelaciones. Desde muy pequeñita fue obligada por su iracundo padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados. Pero la mamá aprovechaba todo rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. El párroco, admirando su gran piedad y viendo que que se sabía de memoria el catecismo, la admitió a los 8 años de la primera comunión y al año siguiente le encargó preparar varios niños a los cuales logró hacer aprender muy bien el catecismo y entusiasmarse por la religión y los sacramentos. Las demás obreras de la fábrica comentaban: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotros y hace el doble de hilado que las demás. ¿Qué será? ¿Vendrá su ángel de la guarda a ayudarla? Y empezó a correr la noticia que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo. Lo cierto es que cada día dedicaba 4 o más horas a rezar, a leer y a meditar. Cada mañana asistía muy devotamente a la Santa Misa. Un domingo por la tarde, mientras preparaba unos niños a la primera comunión, de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos y luego dijo entusiasmada: José, Josecito, corre a su casa que su mamá lo está necesitando. Vaya enseguida. El niño salió corriendo y encontró que la mamá le había dado un ataque y al caer había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y estaba produciendo un incendio. A tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su mamá. La noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que esta muchacha le enviaba a Dios mensajes extraordinarios. Como era hermosa, el papá le consiguió un novio de clase rica, pero María Francisca le dijo que ella le había prometido a Dios conservar soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas. El papá estalló en cólera y le dio violenta azotes. La encerró en una pieza de a pan y agua en varios días. La jovencita aprovechó este encierro y ese ayuno para dedicarse a orar y a meditar y hacer penitencia. La mamá logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera a su furibundo papá para que lo dejara libre a su hija para escoger el futuro que más le agradara. El religioso logró convencer al violento don Francisco Galo que, per- pre- que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual en vez de obligarla a contraer matrimonio. El hombre era muy malgenido, pero sentía respeto por, por los sacerdotes y obedeció. El 8 de septiembre del año 1731 recibió el hábito de terciaria franciscanos y siguió viviendo en su casa, pero con comportamiento como de fervorosa religiosa. Las terciarias viven en su hogar, pero se comportan como si fueran religiosas. Como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía la conciencia, un hombre de negocio le propuso a don Francisco que aprovechara las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero y el papá le propuso entonces a María Francisca que se dedicara a adivinar la suerte de los demás y cobrar con la consulta. Ella le dijo: papá, ¿es que, ¿es que has creído que soy una adivina? ¿No eres adivina?, le respondió él, pero eres una santa y lograrás que Dios te comunique el futuro de la gente. La joven le dijo humildemente: papá,
Yo no soy una santa, soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe, pero no soy la que tú estás imaginando y además nunca negociaré lo que es de la religión. Entonces aquel hombre violento la castigó ferozmente, a latigazos y a duras penas logró la mamá sacarla de entre las manos del castigador. La joven corrió aterrorizada a la casa del señor obispo, el cual se fue ante el juez y logró que este hombre tan violento le pusiera, le pusiera una caución, o sea, una sentencia que si en adelante volvía a azotar a su hija tendría que pagar una fuerte multa. Y esto lo suavizó y en adelante no la azotó más, ya más. María Francisca era muy devota a la pasión de Cristo, por eso al hacerse terciaria franciscana tomó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas y pasada horas y horas meditando la pasión y muerte de Jesús. Frecuentemente mientras estaba en oración entraba en éxtasis, o sea, en un estado de contemplación y de meditación profundo, cuyo resultado es una suspensión de actividades de los nervios, de los sentidos, acompañada por visiones sobrenaturales. La Santísima Virgen se le apareció y le traía mensajes, pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la aterrorizaba. Afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz, al pronunciar el nombre de Jesús, José y María, lograba que el demonio saliera huyendo. Esto fue el consejo que le oyó un día al crucificado. Cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma, haz la señal de la cruz y además de invocar los nombres de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Debes decir tres veces Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Una señora la invitó a visitar a un enfermo, pero le llevó a una casa donde se efectuaban bailes inmorales. Ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción. Cuando la mamá se le murió, María Francisca se dio cuenta de que ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar y un sano sacerdote le permitió que fuera a atender a la casa cural. Allí estaban los últimos 38 años de su existencia y en este tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Veamos algunos. Un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía: María Francisca, huye, salga huyendo rápido. Ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía y así salvó su vida. Cuando rezaba el, cuando rezaba el crucifijo, el Via Crucis, que significa vía de la cruz, o sea, la oración que recuerda la subida del monte Calvario y su muerte allí, iba ofreciendo dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el huerto de los olivos, en la flagelación y la coronación de espinas, y al llevar la cruz a cuestas, al ser crucificado, cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz. Todo esto le ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas ánimas del purgatorio. La gente decía: María Francisca saca más almas del purgatorio ella sola con su sufrimiento que todos nosotros con nuestras oraciones. Uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión. En 3 ocasiones la santa hostia voló a posarse en sus labios. Una vez mientras el sacerdote decía: este es el Cordero de Dios, la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse a la boca de la santa. Otra vez voló hacia el copón y una tercera vez al partir el celebrante la hostia grande, un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística y estaba aguardando turno para comulgar. En Navidad del año 1741, el niño Jesús le habló y le dijo: quiero que sepas, amigo,
para, quiero que seamos amigos para siempre. Fue tan grande la emoción de ella al oír decir esto a nuestro Señor, que quedó ciega por 24 horas. Después recobró otra vez la vista y el resto de su vida la dedicó por completo a amar a Jesús y hacerlo amar por los demás. Le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo, manos, pies y su costado. Su salud era muy defectuosa y las enfermedades le hacían sufrir enormemente. Cuando su padre estaba moribundo, le pidió a Dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo. Y así sucedió con expectable sufrimiento para la santa mujer. Pero con este padecimiento logró convertir a su papá y a muchos pecadores más. En sueño veía a varias almas del purgatorio que le suplicaban ofreciera por ella su sufrimiento y así lo hacía. Muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia estos malos tratos rezando por quienes lo ofendían y tratando bien a quienes lo trataban tan mal. La gente murmuraba contra ella y le invitaban lo que no era, lo inventaban lo que no era cierto, pero ella callaba para asemejarse a Jesús que callaba en la pasión. A su director espiritual le dijo un día: he sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir, pero todo ha sido por amor a Dios. Y le añade: Padre, sean muy bondadoso con las personas que lo vienen a consultar, no sea duro con nadie. Anunció que iba a llegar muy pronto unos sufrimientos terribles para la Iglesia Católica. En aquellos años llegaron los feroces persecuciones de la Revolución Francesa que ocasionaron tantísimas muertes de los católicos. Pidió a Dios que no permitiera que ella presenciara estos desastres. Murió cuando estaba empezando. A un sacerdote le prometió que se le apareciera pocos días antes de que él se muriera, y así lo hizo y se le apareció, y a los 3 días el padre murió. De la vida de Santa María Francisca de las 5 llagas, mística, en el año 1791. Y tenemos esta mujer que vivió en casa con una vida íntegra de consagración religiosa, pero en una vida social. Que Dios nos bendiga en este tipo de ocasiones hermosas, terciaria, comprometida y entregada a la consagración de cuerpo y alma al Señor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos y a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo:
¿No han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios. Se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlos, pero tuvieron miedo a la multitud, pues eran tenidos como por un profeta. Palabra del Señor. Gloria y a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este evangelio nos hace como una consonancia de el evangelio de ayer del rico Pulón y Lázaro. Ayer nos hablaba sobre esta naturaleza de mirar que tú y yo, nuestros actos son trascendentes. Lo que hagas aquí será para la vida eterna cuando te reciban. Como el rico Pulón no hizo nada agradable, siempre yo, y lo que mereció fue ese castigo en el lugar de tormento. Como Lázaro, que vivió una aceptación dentro de la pobreza, la enfermedad y las limitaciones, con humildad lo asumió, se ganó el reino de los cielos. Ahora eso fue el día de ayer. La trascendencia de tus actos tiene una consecuencia. Pero hoy nos habla el Señor sobre el espíritu de la administración. Y por eso mismo nos habla el Señor sobre lo que nos concede en nuestra vida, lo que nos concede en nuestro desenvolvimiento, la administración de nuestros sentidos, la administración de nuestros pensamientos, la administración de nuestros sentimientos, la administración de nuestras emociones. Y por eso hoy el Señor nos habla de ese contexto de su presencia divina. Jesús dice a los sumos sacerdotes que había una vez un propietario que plantó un viñedo hermoso, sentido de la fruta que es la uva, un viñedo. Y por supuesto que la uva es un fruto muy delicado para cultivarse, tiene que cuidarse, tiene que regarse, tiene que abonarse, tiene que aflojarse para que la enredadera se pueda sostener. Tiene que ponerse horquetas, tiene que ponerse para que se expanda, y tiene que ponerse lías para que se desparrame alrededor de esos lugares. Ahora bien, plantó un viñedo. 2, lo rodeó con una cerca. ¿Qué quiere decir cerca? Que se tengan cuidado porque mucha gente con tanta avidez va y arrancaba las uvas y se llevaba las uvas y administraban las uvas para ellos mismos, y por eso rodeó una cerca para con los animales, para con la gente, para con los roedores. 3, cavó un lagar. Tiene 2 funciones el lagar. Primero, ser parte para poder regar esa viña. Y segunda, para que ahí se echen después los frutos y se haga la molienda, se triture para sacar el vino. Cavó un lagar y por cuarto construyó una torre para el vigilante, para que hubiera protección por los aves que se llevan los frutos, los pájaros y uno que otro maleante que por ahí pudiera llevarse la cosecha. Pero él, al mirar estos 4 puntos, los cuidaba, los custodiaba: viña, cerca, lagar y torres. La tuvo como una situación de protección y de gustar los buenos racimos de uva. Pero, como teniendo esa cualidad de gracia y bendición, la alquila a unos viñadores con el fin de que me den parte de la vendimia a su tiempo. Ya está todo servido.
ya está todo dispuesto. Entonces, tú y yo en este día, en el trabajo, ya está todo servido, ya está todo dispuesto, ya está todo expreso. Hay una propuesta en todo este ambiente. Mira el sol cómo me refleja de lado y lado y está saliendo de mi lado derecho. Al momento de salir el sol me está dando una propuesta. El viento que siento, aparte del ventilador, lo fresco de la mañana y la claridad del día, es una propuesta de Dios para mi pequeña respuesta. Y yo tengo que darle una respuesta específica de acuerdo a las circunstancias de su propuesta. Bendito, alabado y glorioso seas, Padre. De tal forma que nos concede ser administradores y como administradores nos pide el fruto a su tiempo. Ya es hora de la cosecha, ya es hora de la vendimia. Ahora preséntenme la parte de la cosecha que me corresponde como propietario, porque tú eres administrador y como administrador tus actos de la tierra tienen trascendencia en el cielo. La cita de ayer, el rico Julón y Lázaro. Y pues fíjate que te estás apropiando. ¿Me pediste un trabajo? Te lo concedí. Gloria a Dios que tienes un trabajo y tienes una disposición de trabajo. Pero de repente te pido en conciencia que te vengas a confesar y dices, no tengo tiempo. En conciencia que te vengas a la misa y dices, no puedo ir. En conciencia que nos vayamos al retiro. Es que Padre, no puedo. Entonces siempre nos estamos negando para ofrecer un fruto mayor. Y dentro de ese caminar miramos que aquellos se apropiaron, dice aquí, se apoderaron de la vendimia. Pues cuántas cosas en tu cuerpo te has apoderado y no le entregas los frutos necesarios al Señor. No le entregas lo indispensable para una consagración, para un encuentro de santidad. Y por eso nos habla el Señor, que Él mandó a los profetas, Él mandó a los patriarcas, Él mandó a la Santa Madre Iglesia, Él mandó a los apóstoles. Hoy es ayuno, abstinencia y penitencia y obras de caridad y nos invita a generar este espíritu de entrega cuaresmal. Pero dices tú, no, pues ¿para qué voy a ayunar? ¿O para qué? ¿O para quién? Y ciertamente tendrás razón, porque no tienes una consecuencia de ayuno, porque no tienes conciencia de que es viernes cuando Jesús ofreció en su pasión dolorosa. Y como no lo sabes, pues ¿para qué ayunar? Por eso mismo, hoy Jesús nos dice que envía a sus criados para que levantemos la cosecha. Así que al rato, 5, 4:30 aquí en la parroquia y 5 en las etapas, tenemos el Via Crucis. Hoy en la mañana ayuno y abstinencia y oración, pero 4:30 el Via Crucis por su pasión dolorosa, ofrezcámonos en el Señor. Entonces, en ese contexto, aquellos inmediatamente ofrecieron ese caminar de apropiarse. Se los ofrecieron a sí mismos, se apropiaron, se quedaron con sus cosas. Inmediatamente escuchamos que el contexto es de mandar al Hijo, porque sí lo respetarán, porque sí entenderán, porque sí me verán, porque sí se manifestarán. Pero ni al Hijo le hicieron caso, más aún, este es el heredero, vamos a matarlo, entreguémonos para matarlo, para mirar, y nos quedaremos con su herencia. Y eso fue lo que hicimos. ¿Con quién? Con Cristo, con Jesucristo fue lo que hicimos. Y en ese contexto nos habla el Señor que lo seguimos haciendo cuando lo negamos en la misa, cuando nos negamos en una buena confesión, cuando nos negamos a una misión, cuando nos negamos a un estilo de oración como el Via Crucis, que en un momento de la tarde nos invitará a hacerlo, y qué bueno sería a las 3 de la tarde
en la pasión dolorosa de Jesús, en ese proceso de Jesús de la misericordia. Y hoy nos invita a mirar qué espíritu de administrador eres en todo tu ser, en toda tu persona eres administrador, porque le vas a entregar cuentas al Señor de tus pensamientos, de tus palabras, de tus obras. Por supuesto que también yo, pero tienes que darte cuenta que aquí la habla la palabra de Dios sobre el proceso de la administración. Bendecido seas, hermano, feliz viernes para todos, que el Señor esté con vosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Yo les invito, hoy en esta tarde tenemos el Via Crucis aquí en la comunidad, en esta tarde, en la gracia divina del Señor. Dios los bendiga. Feliz viernes para todos, a los pies de San Francisca de las Cinco Llagas, Santa María Francisca de las Cinco Llagas, que Dios los bendiga.